Ernesto Alonso es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en Psicología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Argentina. Ha realizado estudios de posgrado en Psicología de la Educación y en Psicología Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma y ha cursado estudios de especialización en Psicología Social y Análisis del Discurso en el Grupo de Discurso y Retórica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Ha sido coordinador de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad de FASTA, en Mar del Plata. Se desempeña como profesor de Teoría Social en las carreras de Psicología e Historia de la Universidad Católica Argentina. Es director general del proyecto educativo del Colegio FASTA San Vicente de Paul, delegado en Buenos Aires de la sección argentina de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, CITA. Ha publicado distintos artículos sobre psicología, comunicación y lenguaje para revistas nacionales y algunas internacionales. Es coautor de 5 libros: No seamos ingenuos, Manual para la lectura inteligente de los medios, coordinado por el doctor Pedro Barcia, coautor de los 3 volúmenes de Manual de Ciencias Sociales para primaria, editados por el proyecto editorial de FASTA, y ¿Qué es la psicología?, acerca del Estatuto Epistemológico de la Psicología, en colaboración con el doctor Mario Caponeto y Jordana Bud. Además es autor de Sexualidades Libres, Crítica del Género y la Teoría Queer. Como decíamos recién, vamos a escucharlo hoy acerca de la ideología de género y la reingeniería social anticristiana. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Virginia. Buenos días a todos. ¿Atrás se escucha bien? Bien. Bueno, en primer lugar agradezco la convocatoria de Virginia, de Jorge, de Marcelo, Cristelli y de todos los amigos y todo el equipo que lo acompaña en este reencuentro, ¿no?, de los encuentros de formación católica San Bernardo de Claraval. Siempre es bueno volver a este ámbito, a este encuentro de amigos, sobre todo también teniendo la presencia de Monseñor Athanasius Schneider, que nos ha honrado con su presentación de esta mañana. La de ayer también, pero yo no la escuché, así que escuché la de esta mañana. Y vamos a hablar de algo más interesante, que es de sexualidad. No vamos a abrumarlos con temas teológicos, litúrgicos y canónicos, como lo abrumaron a Monseñor Schneider con las preguntas, y vamos a hablar de sexualidad, y no solamente de sexualidad, sino de sexualidad libre, que es mejor todavía que la sexualidad clásica, digamos, ¿no? Entonces, nuestro propósito es hacer una presentación sobre este tema, ¿no? Virginia me había pedido que aprovechara esta presentación y este espacio, esta cátedra, digamos, para presentar el libro, mi libro Sexualidades Libres. Pero no voy a hacer eso, no voy a presentar mi libro. En primer lugar porque lo tienen en la librería, lo pueden comprar, lo compran, lo leen y después si quieren charlamos sobre el libro. Y porque tampoco quiero ser autorreferencial. Hay altos dignatarios de la Iglesia Católica que parece que conciben que ser autorreferencial es el peor pecado que existe. Entonces no quiero ser autorreferencial y hablar de mí mismo, pero evidentemente en esta presentación algunas cosas que están en el libro diré, otras no, así que esa es la razón por la que estoy aquí, digamos. Bueno, lo primero que se me ocurrió esta manera de hacer esta presentación, pensando en un hipotético, en un supuesto interlocutor que me hiciera 3 preguntas fundamentales sobre el género y yo las respondiera. Bueno, entonces se me ocurrió articular esta presentación sobre la base de estas hipotéticas 3 preguntas, que seguramente todos las conoceremos, las sabemos, las tenemos presentes, y las respuestas a esas preguntas. Ese será el desarrollo articulado de esta presentación. Lo primero es recordar una cosa que el padre Leonardo Castellani dice en La esencia del liberalismo. Lo cito, y dice: la filosofía que hay que hacer aquí acerca del liberalismo debe ser existencialista, dice el padre, y no tanto esencialista.
que no interesa ahora tanto conocer su esencia, cuanto librarnos de su existencia. Se refiere al liberalismo, obviamente. Y yo digo, quizás ni un libro, ni 10, ni cientos de conferencias, tal vez derroten a la ideología o a la perspectiva de género. Sin embargo, todo ello es de necesidad para conocer el rostro de este adversario, aunque lo urgente y lo imprescindible sea quitárnoslo de encima. Con esa premisa del padre Castellani abordamos esta idea, ¿no? Pero, como digo, es preciso conocer en detalle, lo más detalladamente posible, las características y los distintos rostros que asume esta ideología. El cardenal Robert Sara, en su precioso texto Dios o nada, ha recordado que, cito, Juan Pablo II no dudaba en calificar al género como una nueva ideología del mal. De hecho, sigue el cardenal Sara, el género, fruto de la reflexión de los estructuralistas americanos, o sea, norteamericanos, es un hijo mal formado del pensamiento marxista. Es un hijo mal formado del pensamiento marxista. En rigor, esta teoría lleva en sus entrañas una auténtica revolución, pues con ella el hombre ha aprendido a negar su propia naturaleza. Y dice el cardenal Sara una cosa interesante, aguda, dice, ahora el hombre parece ser solo espíritu y voluntad. La manipulación de la naturaleza, que hoy deploramos por lo que se refiere al medio ambiente, se convierte aquí en la opción de fondo del hombre respecto de sí mismo. Nos rasgamos las vestiduras si una pobre cucaracha es aplastada con un pie, digamos, ¿no? Y hay cuántas movilizaciones sobre eso, ¿no? Y los carteles que hay en vía pública sobre no matar animales. Pero en este asunto no hay nada. En este asunto hay, al parecer, una imposición totalitaria, siendo que el hombre está desnaturalizando su propia naturaleza respecto de sí mismo, ¿no? Con respecto a las... También me había pedido Virginia que en esta presentación sobre el género me refiriese específicamente cuanto se pudiese a una famosa, quizás la mujer, la filósofa estandarte de la teoría queer, que es Judith Butler, una filósofa norteamericana que vive actualmente. Entonces, trataremos de hacer una presentación general sobre el género e incluiremos algunas reflexiones de Judith Butler que, en cierto modo, tiene una postura o una posición mucho más radical que la del género. De alguna manera radicaliza aún más la perspectiva de género, como tendremos ocasión de ver, ¿no? Entonces, vayamos a estas preguntas que anuncié hace unos instantes. Una primera podría ser así, ¿no? Se me podría preguntar, bueno, ¿por qué el género y todo lo que involucra y mueve como movimiento, como cultura, como tendencia, como moda, como política global, tiene hoy tanto peso en nuestra cultura? ¿Cómo es que hemos llegado a la situación en la que estamos hoy? Sería sintéticamente la pregunta. ¿Lo ven esto claro? Bien. A mí me parece que una manera de responder esta pregunta consistiría en que hagamos un breve recuento, un breve recordatorio histórico de lo que podemos llamar la revolución sexual. ¿En qué consiste la revolución sexual y cuáles son las etapas programáticas que ha tenido esa revolución? En realidad habría que hablar, como digo, de 3 etapas programáticas dentro del mismo proceso revolucionario. La primera de estas 3 etapas tiene lugar con el advenimiento y la venta masiva de la píldora anticonceptiva en la década del 60 del siglo pasado. Y el propósito y resultado de esta primera etapa fue quizás uno de los divorcios más aterradores que haya vivido, digamos, el hombre, el género humano, en toda su historia, en todos sus tiempos. A saber, ¿cuál es este divorcio? ¿Cuál es esta separación? Bueno, la separación entre sexualidad y reproducción. La píldora conceptiva logró finalmente que el hombre pudiese separar ambas cosas. Es decir, para decirlo de una manera directa y llana, el hombre podía gozar del placer sexual sin los, entre comillas, riesgos
de la procreación. Y este divorcio no produjo un efecto simplemente biológico, de no tengo hijos, sino que creó o comenzó a crear una cultura. La cultura antinatalista o contranatalista que tanto deploramos tiene en la venta de la píldora anticonceptiva un primer hito fundamental. Entonces, se podría decir más todavía, la cultura anticonceptiva que promueve la píldora anticonceptiva es la responsable de una nueva interpretación de la sexualidad humana, al promover la capacidad de gozar como gesto independiente, autónomo y aún contrario a la reproducción o a la procreación humana. La segunda etapa o la segunda ola de esta revolución sexual adviene con la promoción de, como se dice, nuevas identidades sexuales, en particular con la visibilización de la homosexualidad. El objetivo político de este proceso fue doble. Por una parte, abolir el concepto de desviación o de patología para la conducta sexual invertida. Y en segundo lugar, conquistar para la nueva identidad sexual derechos sociales y civiles cada vez más igualitarios con respecto a la mayoría heterosexual. Algunos datos podemos aportar de esta segunda etapa. En 1973, el DSM-2, DSM son las siglas, para quienes no conocen, de lo que se llama el Manual Diagnóstico que publica la Asociación Psiquiátrica Norteamericana de Desórdenes de la Personalidad. Lo publica tanto la Asociación Psiquiátrica y la Asociación Psicológica de Psicólogos de los Estados Unidos. El DSM-2, la segunda edición de 1973, elimina la homosexualidad como categoría diagnóstica de las desviaciones sexuales. La homosexualidad no debe considerarse una disfunción o trastorno de la conducta sexual o general. Por lo tanto, no es necesario tratarla mediante terapia. Por supuesto que en ese momento esta postura fue contestada por algunas asociaciones psicológicas y psiquiátricas también de los Estados Unidos, pero la Asociación Psiquiátrica y Psicológica Americana representan la voz oficial de la psicología oficial en los Estados Unidos y probablemente en buena parte del mundo. Cito un informe, dice, este avance fue el fruto, es decir, la despatologización de la homosexualidad, se entiende, fue el fruto o el resultado de una larga lucha de los colectivos, no de los colectivos de transporte público, sino de los colectivos LGTBIQ, por los derechos de las personas homosexuales, que en 1973 habían logrado lo que ya dijimos, ¿no? Que se retirase la homosexualidad como trastorno de la sección de desviaciones sexuales. Más adelante, en mayo de 1990, el 17 de mayo precisamente, la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de enfermedades, 10ª edición 1990, también retira o elimina totalmente a la homosexualidad de lista de trastornos o conductas reprobables, enfermedad mental, etcétera, y la excluye de su catalogación internacional. Más recientemente, como quizás muchos saben ya, porque esto es más reciente, la Asociación Americana de Psicología, la American Psychological Association, en 2005 propuso la paulatina legitimación de los actos sexuales de adultos con niños, lo que llamamos pedofilia, ¿no? Y de la paulatina, ¿dónde lo dejé? Legitimación de los actos sexuales de adultos con niños. Unos cuantos países, entre ellos Canadá, Holanda y creo que también Bélgica, en ese momento, años después de 2005, tenían en carpeta proyectos de ley para aprobar la pedofilia. Como no tengo la información actualizada, alguno después podrá decirme si esto ya... Pero se ve que, por lo que sabemos y por lo que constatamos, es evidente que hacia eso vamos, hacia una legitimación pública abierta de la pedofilia. Podría decirse que existe o que existiría un tercer objetivo. Yo mencioné dos objetivos políticos de esta segunda etapa de la revolución sexual. Podría haber un tercero que es el de la progresiva aceptación del carácter flexible y dinámico de la identidad sexual, no vinculada ya más a la psicobiología del individuo, sino al carácter electivo de su propio comportamiento sexual.
Acá está el género, digamos. Acá tiene su raíz, su entronque, digamos, su justificación, la perspectiva y la ideología del género, como veremos enseguida, ¿no? Es decir, en este aspecto del carácter flexible, dinámico del comportamiento sexual, ¿no? La consecuencia de esta segunda etapa, así como la primera fue el divorcio, digamos, entre sexualidad y reproducción o procreación, la consecuencia de esta segunda etapa es el debilitamiento de lo que podríamos llamar la función social de la sexualidad. Esto es, la negación de la relación entre vida humana y familia. La negación entre vida humana y familia. Es decir, si el primer movimiento de esta revolución tuvo lugar hacia fines de los 60, el segundo, el que estamos mencionando, comienza a mediados de los años 80 y se extiende a los 90 y sigue, por supuesto. Y por último, la tercera etapa de la revolución sexual consiste en el desarrollo y la promoción de lo que podríamos llamar, o lo que se puede llamar, la ingeniería reprogramática o reproductiva humana, es decir, la reprogenética como se suele llamar. Y el propósito de este tercer estadio es la clausura de la sexualidad humana a toda forma de comunicación y de interacción, y también la creación de vida humana con el empleo de técnicas de dominio biogenético, a partir del hombre, pero sin el concurso del hombre, varón y mujer. Es la creación de vida humana sin el concurso directo, sin la relación directa varón-mujer. Esta tercera etapa tiene lugar hacia fines de los 90 y sobre todo con el cambio de siglo, y continúa también. En esta tercera etapa ya se puede atisbar prácticamente una extinción de la sexualidad humana, una extinción, la no necesidad de la comunicación sexual humana para la creación de vida humana, por cierto. Y, por otra parte, la aparición de un proceso omnipotente de producción de hombres en serie, o si se quiere, de una eugenesia a la carta, Esto está claro que estas tres etapas coinciden y van marchando junto una al lado de la otra, digamos. Una no supone la superación de la otra, sino que las tres van sumándose a este proceso revolucionario. Para sintetizar esta primera consideración, diríamos que la revolución sexual ha consistido entonces en un movimiento contra la procreación humana. Pero en ese proceso de demolición han caído sucesiva y simultáneamente la organización familiar heterosexual, monogámica y estable o duradera. Ha caído también, entre comillas lo digo, el mito burgués del amor humano heterosexual y su fundamento, que es el concepto de naturaleza u orden natural, pilar de toda concepción tradicional de la familia, de la identidad del varón y la mujer y de la identidad sexual. Y por último, viene derrumbándose la vieja creencia de que la vida humana es un don de Dios y que debe aceptársela como un regalo o un don del cielo. Por el contrario, la programación genética ofrece la posibilidad de vida humana con todas las elecciones a disposición del cliente. Esta sería una primera consideración respecto de por qué estamos en lo que estamos, digamos, ¿no? Y creo que la mayoría de los que están acá presentes, si no todos, estarán de acuerdo en este primer diagnóstico. Hay un segundo diagnóstico que esta vez sí lo tomo del querido padre Claudio Sanaguja, ya muerto, que en su libro, Poder Mundial y Religión Universal, aporta un dato interesante que yo no lo conocía, honestamente, tampoco tengo que saber todo, y es el famoso informe Kissinger de 1974. Veo que muchas cabezas asienten, por lo tanto ya lo conocen. Refiere el padre Sanaguja que en este documento, además de enumerar una serie de medidas demográficas para disminuir la natalidad en diversos países, que era una amenaza para los países desarrollados y particularmente para Estados Unidos, enuncian tres políticas que hay que llevar adelante. Políticas que, dadas a conocer como fueron dadas a conocer, le valieron el reproche a don Henry Kissinger y al gobierno de los Estados Unidos en ese momento, hablamos del año de la década del 70, 1974, 77,
le valieron el mote, el calificativo de imperialismo demográfico o imperialismo contraceptivo. Razón por la cual don Henry, que era un maestro en la política de la mentira, digamos, retocó la formulación de estos tres objetivos y quedaron más o menos de esta manera, ¿no? Primer objetivo de esta política de ultramar, como decía el informe: disfrazar o enmascarar las políticas de control de la natalidad bajo la capa de los derechos humanos, y presentar las políticas de control de natalidad como derechos del individuo o de la pareja. Y aquí encontramos una de las raíces del nuevo paradigma de los derechos humanos. Cuando se escucha, por ejemplo, tanto sobre la ESI, el género, todo eso, ustedes habrán escuchado que siempre aparece al lado el aditamento de acuerdo con un enfoque de derechos. ¿Lo han visto eso? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? De acuerdo siempre con un enfoque de derechos. Bueno, de alguna manera la raíz está acá. Es decir, hay que transferir la responsabilidad no a una política exterior de un país, sino a los actores individuales, a cada matrimonio, a cada familia que decide llevar adelante una política de control de la natalidad. El segundo de estos objetivos del informe Kissinger es que se deben cambiar los patrones culturales de los pueblos. Se deben cambiar los patrones culturales de los pueblos, entre los que se incluyen las creencias religiosas, que hacen inviables las políticas de control de la natalidad. Y acá esto lo dice el padre Sanabuja, y no carece de razón en lo que dice. Aquí está el origen de los nuevos paradigmas éticos, o intentos de crear una nueva religión universal. Bueno, no sé si una nueva, pero la religión universal que ya presagiaba y quería, digamos, la masonería del siglo XVII, ¿no? Y así podemos entender muchas de las cosas, sin entrar en el tema, porque de eso se ocupa Monseñor Schneider, de estos nuevos paradigmas éticos que tienen lugar a partir de, digamos, las nuevas doctrinas que circulan en el magisterio pontificio último. Estoy pensando simplemente en la polémica enorme, en la polémica del capítulo 8 de Amoris Laetitia y otras cosas más, ¿no? Y el tercer objetivo, dice el informe de Kissinger, es que los encargados de implantar estas políticas deben ser los mismos políticos nacidos en los países menos desarrollados, que son o que serán previamente reeducados en los países del norte, en las universidades de Estados Unidos y de Inglaterra, bajo la aparente buena intención de capacitarlos para que mejoren y aseguren la calidad de vida de los pueblos. De este modo, la injerencia de los países centrales, dice el informe, quedará disminuido, quedará mitigada, o quedará disfrazada o enmascarada, y se preservarán sus intereses en ultramar. Es decir, se asegurarán una gran despensa de recursos humanos, de recursos naturales, y serán los mismos políticos locales los que entreguen la soberanía jurídica e incluso la territorial de sus naciones. Algunas veces se ha dicho que en realidad quizás uno de los objetivos últimos detrás de la ideología de género es finalmente ayudar al control de la natalidad. Es una suerte de máscara de este nuevo maltusianismo, que es reducir la población mundial para que nosotros, los negros, no jorobemos a los países desarrollados del norte. Yo creo que hay un poco más de eso, ¿no? Interviene el padre de la mentira, con otras máscaras también, pero ciertamente no se puede desconocer que la perspectiva de género y la ideología de género coadyuvan junto con el aborto, la antinatalidad, la esterilización masiva de mujeres en esta política de reducción de la población mundial. Para concluir con esta cita del padre Sanabuja, él dice que esta forma de guerra fría, lo llama Sanabuja, tiene como finalidad conseguir el dominio global por la imposición de un pensamiento único, una colonización ideológica que tiene su origen cercano en este informe que acabo de citar, ¿no? Y dice Sanabuja una cosa interesante que, digamos, aunque no tenga la evidencia o el dato, pero es muy probable que sea así. Este informe es el antecedente inspirador de las famosas conferencias internacionales de los años 90. Por ejemplo, muchos de nosotros, o todos, recordaremos la famosa Cumbre de la Tierra, ECO 92 en Río de Janeiro, la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, 1994,
la Conferencia sobre la Mujer en Beijing, 1995, que es la primera conferencia, el primer ámbito donde comienza a utilizarse de manera oficial y se impone que se utilice la noción y la palabra género. La noción y la palabra género. La Cumbre del Milenio, Nueva York, del año 2000. La Cumbre sobre el Desarrollo Sustentable, Johannesburgo, Sudáfrica, 2002. Y sus sucesivas revisiones quinquenales, porque todas estas conferencias, cada 5 años o cada 10 años, se juntan y renuevan sus propósitos y sus agendas, hasta llegar a lo que ya conocemos nosotros, la famosa Agenda 2030, conocida por todos nosotros. Y agrega Sanaguja que, además de este informe inspirar esas conferencias, también quiere asegurar un proyecto de reingeniería social, que a partir de ella se ponen en marcha el intento de construir una nueva sociedad sobre bases totalmente distintas a las que conocemos, tratando de contrarrestar y anular lenta y discretamente toda visión trascendente del hombre para sustituirla por un nuevo sistema de valores. Y dice Sanaguja, por eso yo la llamo reingeniería social anticristiana. Y yo me quedé con la duda si la palabra reingeniería social era un invento del padre Sanaguja o no. Y él, en una cita a pie de página de su texto, dice: el término reingeniería social es usado en los documentos de las conferencias internacionales de los 90. Es usado este término en las conferencias internacionales de los 90. Y también forma parte del lenguaje habitual de los funcionarios de las Naciones Unidas y representantes de las ONGs comprometidas con los planes de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es un invento de nazis ni de fascistas, sino que es el mismo lenguaje que utilizan ellos, la reingeniería social. El aditamento anticristiana caería por su propio peso en razón de los objetivos y de las estrategias y de las metodologías que estas conferencias utilizan. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Entonces, recapitulando esta primera parte, diríamos, restaba entonces esta última demolición, digamos, ¿no? Restaba entonces esta última demolición, la de la naturaleza humana. Y al decir de Lewis, del escritor Lewis, lo que estaba pendiente aún era la abolición del hombre. Había que abolir al hombre, ¿no? Y algún día oímos el grito desgarrador, el asesino de Dios, el hombre, también ha muerto. A fin de que la victoria fuese completa,
era preciso abominar de la obra excelsa de Dios. Y esta consistió precisamente ahí, en desnaturalizar al hombre. Allí, en la intimidad del hombre, en su condición sexuada, había que poner la fuerza disolvente de la picota revolucionaria. El poder revolucionario apunta a desquiciar la intimidad psicológica y aún biológica del hombre, al cuestionar la sexualidad, y con ello introduce un caballo de Troya en la ciudadela del amor humano, de la familia, de la generación y de la educación de los hijos. Monseñor Schneider, en su primera presentación, se refirió a la lucha final entre Satán y María Virgen, ¿no? Yo pensé que él se iba a referir a una carta que creo que Sor Lucía le envió al Papa Juan Pablo II, en la que le dice que la batalla final tendrá lugar en torno al matrimonio y a la familia. Esa será la batalla final que habrá que librar, en torno al matrimonio y a la familia. Y a quienes estén, digamos, emplazados en un lugar o en otro de esta contienda, de esta batalla. Podríamos añadir otras razones, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Por qué estamos donde estamos y cuál es la situación actual? Bueno, podríamos decir que las enumero solamente, sin explicarlas. Otras razones por las cuales pasa lo que nos pasa es que desde hace ya 3 o 4 siglos venimos padeciendo esta suerte de afirmación individualista y hedonista en la que ha entrado definitivamente, al parecer, si no mediase un milagro, la cultura occidental. No es bueno, no sería conveniente desdeñar los intereses económicos poderosísimos y financieros poderosísimos que hay detrás del aborto, de la contracepción y también de los cambios de sexo y los de reasignación de sexo, de la hormonización y de la reasignación de sexo, porque eso da también muy pingües beneficios también, ¿no? Lo que dice San Pablo, el afán de novedades y el gusto por la moda y la novedad, también es eso una causa que explica el desbaratamiento de la cultura contemporánea. Y por último, la debilidad de los buenos, o la tibieza de los buenos. Ahí estamos nosotros, digamos, espero que estemos incluidos ahí nosotros, que tal vez permite el avance incuestionable del mal, al parecer, ¿no? Bien, hasta acá entonces esta primera pregunta, que espero haber satisfecho ampliamente. Ahora, una segunda pregunta que podemos formularnos, o que podría formularnos un interlocutor, es la siguiente. ¿Qué definiciones o qué descripciones de género podemos considerar? O bien, ¿en qué consiste el género y si es posible articular una conceptualización más o menos unitaria? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende o no? Bien. Más o menos dijeron por ahí. Bueno, vamos a ver si la respuesta aclara las cosas. Es decir, de las múltiples definiciones o descripciones que se dan de género, me tomé el mínimo trabajo de decir, bueno, ¿cómo podríamos como resumir o sintetizar en una o en 2 descripciones fundamentales en qué consiste el género y cuáles son las variantes posibles en que podemos considerar el género? Y a mi juicio, eso es una opinión personal, hay 2 grandes tipos de definiciones del género. Un primer gran tipo de definición pone énfasis en la autopercepción o en la vivencia personal, en lo concerniente a la elaboración de la identidad sexual entendida en términos de género. La hipótesis de la autopercepción como criterio de validación de la sexualidad se ordena a justificar, o sea, pretende justificar la autonomía de la personalidad humana respecto del dato dado, es decir, el llamado sexo biológico. Y de paso justifica el paradigma, el así llamado paradigma de la diversidad sexual y la condición polimorfa y variable de la identidad sexual en términos de género. Este primer tipo de definición del género como la autopercepción o la vivencia personal de la identidad sexual del género, por ejemplo, tiene una clarísima evidencia en el artículo 2 de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que ya tiene 11 años de vigencia en Argentina. El 9 de mayo del 2012 fue sancionada. Voy a leer textualmente lo que dice el artículo 2. Dice, se entiende por identidad de género
a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Entiéndase, sexo asignado al momento del nacimiento es el sexo con el que nacemos, ¿eh? En realidad no lo asigna nadie, es el que tenemos, pero la ley dice sexo asignado al momento del nacimiento. Deberían decir asignado por la naturaleza, digamos, y el orden natural del papá y la mamá, digamos, ¿no? Y sigue la cita, ¿no? Con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Sigo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales, ¿eh? La verdad es que si algún clásico se levantara de su tumba, no podría más que volverse a morir inmediatamente si se valida. ¿Cómo es posible validar la autopercepción? Que no se puede sostener ese argumento ni un segundo para cualquier cosa, ¿eh? Por más que yo quiera autoproclamarme Superman, Batman, mi mujer me echaría de la casa a los 2 minutos y ya sería mucho tiempo, pero sin embargo se ha consagrado este principio. Parece mentira estar diciéndolo y parece increíble tener que refutar esto, ¿eh? Pero es lo que dice la ley, la autopercepción. Y después la ley de identidad de género en otros artículos tiene cosas aún peores, que prácticamente maniatan, es decir, fuerzan a las instituciones educativas, por ejemplo, a aceptar que un chico de 13, 14 años, que hoy se llama Facundo, pero anuncia que la semana que viene se va a autopercibir Gabriela, haya que aceptarlo. Si no, los colegios son pasibles de denuncias, de intervenciones y otras cosas, ¿no? Este es el primer modelo, ¿sí? La autopercepción, la vivencia personal. El segundo modelo de definiciones de género adopta un sesgo culturalista o sociohistórico o sociologista, si lo prefieren ustedes, al caracterizar el género como una construcción social, cultural e histórica. Ese sería como el reverso del anverso. El anverso sería la autopercepción psicológica, individual, cómo interpreto yo mi sexualidad, la famosa expresión que tantas veces escuchamos, soy una mujer en un cuerpo atrapado. No soy una mujer, soy un varón en el cuerpo que corresponde, pero las expresiones que escuchamos, o salir del closet, corresponden a esa manera de entender el género. Y esta segunda, más bien pone el acento en que el género y sobre todo la masculinidad y la feminidad, o sea, los roles sexuales de varón y mujer, son construcciones históricas. Es decir, no corresponden a ninguna suerte de orden natural, no corresponden a ninguna suerte de naturaleza psicobiológica del individuo, sino que han sido determinadas históricamente en nuestra cultura de esta manera. Acá entra en juego, digamos, la teoría crítica o la moderna teoría crítica en sus versión neomarxista, por la que se pretende develar, con este tipo de definición, el carácter ideológico mediante el cual se han naturalizado dichos roles, el de varón y de mujer, invisibilizando al mismo tiempo la naturaleza eminentemente histórica de dichos procesos. La crítica entonces consistirá en mostrar la historia de lucha y sometimiento que se oculta detrás de la presunta naturaleza que explicaría los perfiles propios de ambos roles. Dicho de otro modo, si nosotros somos varones y mujeres, estos dirían, en realidad vos estás asumiendo un lenguaje naturalizado, digamos así, que no es natural, sino que obedece a un proceso histórico de lucha clasista o de lucha de sexos y que por procesos ideológicos ha ocultado el sometimiento de la mujer o de las minorías sexuales, revistiendo ese sometimiento de una fachada de orden natural. ¿Me entiende el argumento? El argumento sería, digamos, montamos un proceso ideológico, esto sería bien marxista, por cierto, la ideología es un conocimiento ficticio, diría Marx, ¿no? Es un conocimiento engañoso, dice Marx, que es la ideología. ¿Y para qué sirve la ideología, dice Marx? Para ocultar los reales procesos de sometimiento y de lucha de clases
y de opresión de una clase a favor de la otra, ¿no? En el caso de Marx, como sabemos, del proletariado por la burguesía, pero en esta versión, digamos, de lucha de sexo sería la de la mujer a manos del varón, digamos, del hombre. En rigor de verdad, esto ya lo decía Engels. Engels ya lo decía algo, no recuerdo exactamente la cita, pero más o menos es así. La mujer en el matrimonio y en la familia es al varón o al hombre lo que el proletariado a la burguesía. La mujer es en el matrimonio y en la familia burguesa al hombre lo que el proletariado es a la burguesía. Entonces, ambas definiciones ostentan las dos definiciones, tanto la de la autopercepción como la de la construcción cultural, muestran un carácter eminentemente constructivista o construccionista, pues se trate de una versión o de la otra, lo que está en juego y lo que se pretende demoler es la relación vital, personal, existencial, objetiva del hombre, varón-mujer, con los presupuestos biológicos y psicológicos de su identidad personal. Hay una feminista, creo que era Betty Friedan, norteamericana, que decía, o Firestone, no me acuerdo, decía, la biología es destino. La biología es destino. Lo decía en sentido peyorativo, desde luego, ¿no? Queriendo decir que si nazco varón o si nazco mujer, estoy condenado a hacer eso, y no puedo autoconstruirme de otra manera. O la famosa cita que siempre se conoce de la otra feminista francesa, Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino se llega a serlo o se hace. Son versiones también, es una versión constructivista, digamos, ¿no? En el primer caso, en la versión individualista de la autopercepción, se trata de una libertad sin referencia alguna a los condicionamientos psicobiológicos de la elección, digamos, ¿no? ¿Con qué base me elijo yo, me autopercibo? Desconociendo con todo riesgo posible mi naturaleza biológica. En el segundo caso, en la versión culturalista, se trata de una cultura que se percibe como algo externo y como algo coactivo, que prácticamente impone sus condiciones a un ser concebido como carente de toda identidad. Ambas versiones entrañan errores no solamente filosóficos, antropológicos, sino también errores en el análisis de disciplinas más comunes, como son la psicología, la teoría de la personalidad, la teoría de la cultura. Algunas versiones de la psicología realista o de la psicología personalista son mucho más equilibradas, son mucho más sanas y mucho más realistas, sin apelar a la antropología filosófica, para entender cómo se relaciona la personalidad con la cultura, de una manera que no sea constructivista, digamos, como es que lo que plantea la perspectiva del género. Hasta acá, entonces, a mi juicio, en mi opinión personal, estas dos grandes categorías de definiciones sobre el género. Me gustaría ahora avanzar en algo un poco más complejo. Los preparo para que no se duerman, no se aburran, presten atención, porque ahora sí me gustaría decir, para complacer a Virginia, algunas palabras sobre Judith Butler y por qué ella hace una crítica a la identidad de género. Fíjense ustedes. Lo van a entender claramente, porque es lo que estamos viviendo, como decía, con toda evidencia, como decía Monseñor Schneider, ¿no? Primero, tengamos presente que el vocablo queer, Q-U-E-R, no suele tener una traducción directa en español. Sí la tiene, ¿no? Pero, digamos, significa tres cosas, queer, ¿no? Como adjetivo, significa raro, torcido, extraño. El término queer no existiría sin su contrapartida, que es straight, que quiere decir derecho, recto, y aún en el ámbito de la sexualidad, straight quiere decir o se refiere a la persona heterosexual. Como sustantivo, queer significa vulgarmente maricón, homosexual, gay. Y se lo utilizó durante mucho tiempo de forma peyorativa, en relación con la sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad de las orientaciones lesbianas y homosexuales. Y el verbo transitivo queer expresa el concepto de desestabilizar, perturbar, obstaculizar, jorobar, diríamos, ¿no? Por lo tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están aparentemente fijas.
Y la teoría queer se ha intentado traducir como teoría torcida, teoría marica, teoría rosa, teoría entendida, teoría transgresora. Son distintas denominaciones de la teoría queer. Y también se la suele designar con el nombre de categoría identitaria adicional o alternativa. Entonces, como decimos, esto en cuanto al vocablo queer, ¿no? Ahí viene un chiquillo autoasignado varón. Con todo, la estrella principalísima de esta teoría es una mujer, como decimos, filósofa norteamericana, vive todavía, nacida en Cleveland, en Estados Unidos, en 1956, profesora de retórica, literatura comparada de estudios de la mujer en la Universidad de California en Berkeley. Judith Butler, que es norteamericana de origen judío. Para no parecer antisemitas, digamos, pero es de origen judío, Butler. Y es la cabeza oficial del feminismo llamado de tercera generación, que es el feminismo de género, digamos, ¿no? Pero también se ocupa Butler se ha ocupado de temas de filosofía política, teoría crítica, ética y arte también, ¿no? Al igual que Herbert Marcuse, el gran teórico, uno de mis favoritos de la Escuela de Frankfurt, y también de uno de los maestros de Butler, que fue Michel Foucault, francés, también otro de mis favoritos. Tengo amigos notables, como podrán ver. Butler es una académica que no solo no ha rehuido, sino que ha asumido activamente la militancia política en los Estados Unidos y en diversas partes del mundo, por cierto, habiendo sido una feminista radical durante su juventud universitaria, y lo sigue siendo, digamos, ¿no? Y es lesbiana, por otra parte, ¿no? Tiene varias consigo, ¿no? El libro que definió la nueva orientación queer en los estudios sobre género y feminismo se llama El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Ese es el título del libro. Es un libro de 30 años, ya de 1990. También tiene otros dos textos importantes de años siguientes, 1903, 1993 y 1996, que se llaman Cuerpos que importan, sobre los límites discursivos del sexo, y Deshaciendo el género. Hace 3 años, en el 2020, publicó un libro que se llama La fuerza de la no violencia. La fuerza de la no violencia. Al parecer, Butler ha pasado de una preocupación más fuerte, más directa sobre el tema del género, a una forma de lucha o de militancia política sobre toda forma de discriminación. Aquella referida al género, la de los negros y digamos, la que andan dando vuelta alrededor del mundo, digamos, ¿no? Bien. Para resumir sintéticamente cuál es el pensamiento de Butler, sin citarla demasiado, porque tampoco es fácil leerla, Judith Butler, ella sostiene que, una primera afirmación que ella sostiene es que las tentativas de presentar cualquier identidad como fundamento refuerzan inevitablemente e inadvertidamente las estructuras normativas binarias de las relaciones sexuales, de género y libidinales vigentes. Parece claro que esta formulación, o sea, la de la teoría queer, como se dice, desesencializa o desliteraliza las categorías de sexo, las categorías binarias, pero también las de género. Esto es, que las normas de género funcionen como un dispositivo productor de subjetividad. Y es útil esta teoría y esta propuesta como plataforma teórica y como herramienta política para legitimar una serie de colectivos catalogados como minorías sexuales, los cuales, colectivos sexuales, minorías sexuales, junto a las mujeres, eran y continúan siendo excluidos, segregados, discriminados por el paradigma de la heteronormatividad. Es en este sentido que el giro copernicano que ha pretendido dar Judith Butler ayudó notablemente al crecimiento y a la expansión de los movimientos queer y también transexual, intersexual, transgénero, bigénero, etc. O sea, para continuar con este razonamiento de Butler, ella diría que es insuficiente entender el género como la impronta psicológica o cultural del sexo biológico o cromosomático.
Butler diría, esta es la lectura clásica del feminismo. O sea, si nos quedamos, diría ella, en considerar el género como la interpretación psicológica del sexo biológico, estamos haciendo lo que dice el feminismo clásico, que también es una ruptura, pero hay que ir más allá todavía, dice ella. El género, por el contrario, ha de entenderse como una práctica discursiva permanente, estructurada por fuera, hay que estructurarla por fuera de la práctica de la heterosexualidad, entendida esta como la norma de las relaciones humanas en general. El género, dirá Butler, no debe ser más o no debe ser solamente o principalmente la expresión de un ser interior, alternativo, la interpretación de un sexo que estaba oculto allí, o de un género, perdón, que estaba oculto detrás del sexo. Nuestro autor interpreta el cuerpo como una práctica significante, o dicho de otro modo, el cuerpo es o expresa una práctica social en la medida en que la percepción del sexo biológico crea y manifiesta una determinada valoración social. Antes me gustaría, en un minuto, si tienen paciencia, leerles dos definiciones que da Butler sobre cómo entiende ella la teoría queer y la superación del género. Pero diríamos nosotros, para que nos quede claro esta idea, que esta suerte de enjuiciamiento de la noción de género consiste en deconstruir, para utilizar el lenguaje que utilizan ellos, las maneras en que se producen los efectos identitarios, los de la sexualidad naturalizada, que es en la que creemos nosotros, varón-mujer, y aún los de aquellos de género, mediante la diferenciación entre el sujeto y el otro y mediante la producción de un núcleo interior ficcional. O sea, para decirlo así lisa y llanamente, lo que pretende Butler, o lo que diría Butler, es que es preciso llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, hay que desontologizar, o sea, hay que desnaturalizar cualquier identidad que pretenda tener un efecto identitario, aún las de aquellas que dicen yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo soy heterosexual. Aún esas identidades permanentes deben estar sujetas a crítica y a revisión. Esto es lo que dice Butler. Ven ustedes, les cito textualmente, si tienen la paciencia y la bondad de seguirme, dos definiciones que da Butler. Dice, literalmente, el género es una construcción que reiteradamente disimula su génesis, su origen. El acuerdo colectivo tácito de actuar, crear y garantizar géneros diferenciados y polares, varón-mujer, como ficciones culturales, queda disimulado por la credibilidad de esas producciones y por las sanciones que acompaña al hecho de no creer en ellas. La construcción nos obliga a creer en su necesidad y en su naturalidad. Es genial la definición. Es brillante, es coherente. Fíjense, dice, acuerdo colectivo tácito. Nosotros somos varones y mujeres por un acuerdo colectivo tácito. Y además lo somos porque hemos creado y actuado de esa manera. Y porque nos sentimos cómodos en la diferenciación, en el llamado dimorfismo sexual, varón-mujer. Y además porque quizás muchos de nosotros le tendríamos miedo a postularnos como identidades sexuales alternativas. Entonces, el acuerdo tácito y el miedo a violar las normas es lo que hace que las políticas de género es decir, el binarismo heteronormativo oculte su origen, su génesis, y lo revista de estas otras formas. Creo que se ha entendido lo que quiere decir Butler con esta definición, ¿no? Y después, si no entendieron, se lo preguntan a Monseñor Schneider. Una segunda definición que da Butler es un poco más extensa, pero dice así: el género no debe considerarse una identidad estable. El género no debe considerar, no dice el binarismo sexual, el género no debe considerarse una identidad estable o un sitio donde se funde la capacidad, se funda de fundar, ¿no?, la capacidad de acción y de donde surjan distintos actos, sino más bien como una identidad débilmente formada en el tiempo, instaurada en un espacio exterior mediante una reiteración estilizada de actos. El efecto del género se crea por medio de la estilización del cuerpo y por consiguiente debe entenderse como la manera mundana
en que los diferentes tipos de gestos, movimientos y estilos corporales crean la ilusión de un yo con género constante. Este planteamiento aleja la concepción de género de un modelo sustancial de identidad. El planteamiento que hace ella, obviamente, ¿no? Aleja la concepción de género de un modelo sustancial de identidad y la sitúa en un ámbito que exige una concepción del género como temporalidad social constituida. Como temporalidad social constituida. Esta segunda definición, también interesante para su análisis, plantea, es decir, nos pone en el camino de una de las tesis fundamentales del libro de Butler, que es lo que ella llama la teoría de la performatividad del género, o sea, de la actuación del género. Nosotros tenemos un género determinado no porque nazcamos así o porque tengamos una identidad previa, sino porque lo hacemos, lo construimos a través de nuestra reiteración de actos. ¿Y por qué nosotros somos varones y mujeres? Bueno, porque hemos sido socializados de esa manera por adultos que para nosotros han sido significativos y con los cuales nos hemos identificado. Pero podría ser de otra manera. Más aún, debería ser de otra manera, dice Butler, ¿no? Por ahí dice también que en esta performatividad de género, el sujeto, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, ya no es más dueño de su género y no realiza ni automática ni simplemente la performance que más le satisface. No hay un yo que me diga yo soy varón, yo actúo como varón, o yo soy mujer y actúo como mujer, sino que suele verse obligado a actuar el género en función de una normativa que promueve y legitima a unos, nosotros, el 100% de heterosexualidad que hay acá, y sanciona a otros, sanciona y excluye a otros, que son los gays, los homosexuales, las lesbianas, etcétera, o los intersexuales, según nuestra mirada heteronormativa. Dicho de otro modo, la actuación del género permanece siempre en un estado de tensión, que para algunos casos, quizás la mayoría, sería nula o mínima, si la negociación con la norma es aceptada. En otros casos, la aceptación puede ser conflictiva y disruptiva en razón de negociaciones presuntamente fallidas con la normatividad social del género. Lo que quiere decir Butler acá es que para nosotros, admitiendo que hay un 100% sin margen de error alguno de heterosexualidad, nosotros hemos aceptado pacíficamente las normas de la heteronormatividad binaria. Entonces, lo que llama ella la negociación con las normas es natural o naturalizada. Pero para otros esa negociación con las normas es disruptiva, es conflictiva, es problemática. Entonces, esa es la oportunidad política para subvertir las normas, promover colectivos que sean capaces de poner en cuestionamiento, desde el punto de vista educativo, cultural, las normas binarias de la heteronormatividad. Y es en este sentido, si todavía continúan siguiéndome, la oportunidad política que abre la teoría queer y que tiene razón de ser en el sentido en que si el género no existe por fuera de esta actuación, si actuamos el género, y las normas de género tampoco resultan algo distinto de la propia reiteración y actuación de esas mismas normas, entonces ello quiere decir que las normas están siempre sujetas a una posible resignificación y a la renegociación y abiertas por lo demás a la transformación social. Esto lo podemos ver, una aplicación de esto que dice Butler, lo podemos ver en la secuencia de leyes inicuas que venimos teniendo en Argentina desde el 2002, 2003 hasta la actualidad, ¿no? La ley, no me acuerdo, la de salud reproductiva, la ley de matrimonio igualitario. ¿Cuál fue la oportunidad política de la ley de matrimonio igualitario o de identidad sexual? Bueno, precisamente la oportunidad política es desestabilizar jurídicamente las normas binarias y hacer que de alguna manera más personas, acogiéndose a esa ley, puedan poner en práctica o poner en marcha este proceso de desestabilización continua de las normas e instaurar una cultura nueva o distinta en la que podamos, dirían ellos, definitivamente demitificar el mito de la heteronormatividad como algo natural y dado, digamos, por Dios, por la naturaleza o por quien sea, digamos, ¿no?
Ahora, si por una parte, pero Butler es rebelde, es una mujer rebelde. Ya dijimos que ella no solamente critica o cuestiona el binarismo de género, sino también las mismas identidades de género. Entonces, si por una parte es verdad que dicha desestabilización normativa ofrece posibilidades de resistencia y de subversión clausuradas habitualmente por la política identitaria del discurso homofóbico, también es cierto, por otro lado, que la performatividad generalizada o de género, en su radicalidad extrema, destruye o debilita las bases de los movimientos políticos cuya meta es liberar otras naturalezas oprimidas, sean las opciones binarias o aquellas de género. O sea, podríamos decirlo como dicen los chicos de la cámpora, ¿no? Han visto que los chicos de la cámpora utilizan la palabra hay que militar tal cosa. Bueno, parafraseando a Butler podríamos decir, estaría bien militar la diversidad, pero sin alentar demasiadas expectativas respecto de ciertos efectos identitarios que inevitablemente produciría esa militancia de la diversidad. Por eso la postura de Butler ha tenido tanto éxito, de alguna manera, porque todos aquellos movimientos por izquierda de la homosexualidad, del lesbianismo, se han sentido representados. Los transexuales, los queer, etcétera, han sentido que Butler les confiere una voz que quizás no estaba representada en las formas o en las teorías del feminismo tradicional. Dejando un poco de lado a Butler y tratando de respirar un poco, ¿qué diríamos nosotros para nosotros? No solamente porque esto que voy a decir sea para nosotros solamente, sino porque explica o trata de explicar sucintamente cómo encuadrar este proceso, cómo encuadrar a Butler dentro de este proceso revolucionario, del que apuntamos algunas indicaciones al principio de esta presentación. Para nosotros conviene tener presente que la teoría queer no sería sino una versión poderosa y novedosa de una serie de residuos filosófico-culturales que todavía batallan contra el yo o el sujeto autónomo creador de la modernidad. Ven ustedes que yo no digo el pensamiento clásico, sino creador de la modernidad. Por eso dije contra el yo o sujeto autónomo. La empresa deconstructiva del cogito cartesiano y sus sucesivas versiones alemanas del idealismo trascendental, Kant, por ejemplo, y del idealismo absoluto de Hegel, por ejemplo, y aún la versión de la fenomenología, la versión del yo fundante de la fenomenología, no ha dejado territorio sin dinamitar, sea el de la metafísica, el de la teoría del conocimiento y más recientemente el de la antropología o el de la teoría del hombre y el de la ética, por supuesto. Esta obra demoledora, deconstructiva, que suele habitualmente asociarse a la posmodernidad o a la así llamada cultura posmoderna, tiene actos y actores específicos, bien conocidos por nosotros. Llámense Heidegger, el filósofo alemán Heidegger, y el fin de la metafísica, llámense Federico Nietzsche y la muerte de Dios, llámense también Michel Foucault o la muerte del asesino de Dios, que es el hombre, o conservando todavía al que vive, porque creo que vive todavía, el filósofo italiano Gianni Vattimo, el famoso autor del pensiero débole, del pensamiento débil, la muerte de la verdad, o el dicho, todo es interpretación. Es decir, este proceso deconstructivo hay que situarlo en esta línea filosófica que, a mi modesto entender, no siendo filósofo de profesión, proviene un poco del fin del idealismo alemán, la apertura de la filosofía existencialista con Heidegger y sobre todo con Nietzsche. Si uno lee a Judith Butler, la filosofía que está detrás de ella es la de Nietzsche, el gran impugnador, digamos, no solamente del cogito cartesiano moderno, sino de la lógica clásica, ¿no? De la metafísica clásica, ¿no? La teoría queer es hija de este tiempo indigente, en el que la diversidad ha desalojado a la identidad. Es hija de la moda de la fragmentación, que se ha levantado contra la unidad. Es por fin la obra fáustica y agitada del hombre constructor, contra la serenidad de un orden y de una naturaleza que se reciben. Podríamos decir que si la propiedad privada
fue el gran pecado profetizado y odiado por el socialismo marxista, si la verdad es el gran crimen que escandaliza a todo relativismo, luego por fin la naturaleza es la abominación de la desolación de todo constructivismo, de todo construccionismo radical, como es el del género y el de la teoría queer. Me había olvidado, no sé cómo estamos de tiempo, pero me había olvidado decir que en el contexto de este encuentro, en el que también estamos homenajeando los 50 años del paso a la casa del padre Julio Membiel, él, en muchos pasajes de su obra, pero sobre todo recuerdo el comunismo en la Revolución Anticristiana, él describe este proceso revolucionario, ¿no? A partir de la reforma de Lutero, como bien saben, donde solamente subsiste, es decir, desaparece la Iglesia, o desaparece Cristo de alguna manera, pasando a la segunda etapa de este proceso. El padre Julio habla de 3 revoluciones, ¿no? La reforma religiosa, la Revolución Francesa, culminando con el comunismo soviético. En la Revolución Francesa nos quedamos con un Dios deísta, sin la Iglesia, o separada y abominada respecto del Estado. Y por último, la tercera revolución desaloja aún a Dios, ¿no? E instaura un Estado oficialmente ateo, como fue el Estado marxista, comunista, marxista-leninista. En realidad, habría que completar ese análisis añadiendo quizás esta última etapa, que quizás no está totalmente desgajada del pensamiento marxista, pero de alguna manera apunta, como dijimos al principio, a la desnaturalización del hombre. Para completar la obra revolucionaria es preciso acabar también con el hombre. Y una de las formas de este acabamiento es, como estamos tratando de explicarlo, la ideología de género y la teoría queer, ¿no? Quedaría la última pregunta, ¿no? Podemos avanzar unos minutos más, ya sé que están un poco cansados, pero la última pregunta sería tratar de esbozar o de presentar alguna mínima crítica sobre la perspectiva de género, ¿no? ¿Cuál sería la crítica que podemos hacer a esta perspectiva de género? Algunas cosas quizás ya hemos adelantado en el curso de esta presentación, ¿no? Pero lo primero que quiero decir es que la crítica, que se puede leer en el libro, en el capítulo 2 del libro, que recomiendo vivamente que lo lean y que lo compren, apunta a una crítica no desde la perspectiva teológica, por ejemplo, desde la teología del cuerpo, o desde la reflexión teológica a partir de la obra creadora de Dios, que esa crítica, por supuesto, está hecha. Tampoco desde el punto de vista filosófico hago una crítica de la perspectiva de género, sino que es más modesta mi crítica, mucho más modesta, y me sitúo en el plano de las ciencias empíricas, digamos, de las ciencias contemporáneas, aún de la psicología, de la teoría social o de la cultura. Aún en ese ámbito, la teoría del género finalmente yerra también y se equivoca gravemente, ¿no? Lo primero es que nosotros tenemos que, me parece a mí, como opinión personal, es tratar de superar lo que yo a veces percibo como una dialéctica entre sexo y género. ¿Tengo que hablar de sexo o hablo de género? ¿Qué es el género finalmente? ¿Es una interpretación de la sexualidad biológica o es algo distinto, digamos, ¿no? Es verdad que algunos buenos autores utilizan la palabra género. Es más, un documento que emitió la Sagrada Congregación para la Educación, creo que en el año 2019, Varón y Mujer los creó. Ese documento, emitido por una congregación, un dicasterio de Roma, utiliza la palabra género. Y la utiliza en un buen sentido, tratando de decir que el género consistiría en las formas culturales en que el hombre aprende a ser varón y a ser mujer. Uno podría decir, si el género, digamos, significase la manera en que aprendemos la sexualidad a partir del dato psicobiológico dado, que es mi sexualidad originaria, genética, gonadal, cromosómica, fenotípica, quizás no habría tanto problema en admitirlo, ese término. Sin embargo, yo creo que en la guerra semántica, en la batalla cultural, sin parafrasear el libro de Laje, la batalla cultural que estamos llevando adelante,
es preferible no usar el término género. Es preferible no usarlo. ¿Por qué? Porque da lugar a muchísimos equívocos y en el 99% de los casos, si no por decir la totalidad, el género se utiliza en un sentido en el sentido que hemos tratado de explicar, en el sentido constructivista, individualista o sociohistórico que hemos tratado de explicar. Para eso yo prefiero, esto como lo digo más o menos como psicólogo, que utilicemos la noción de identidad sexual. La noción de identidad sexual proviene, o tiene su raíz o su fundamento en la identidad personal que cada persona tiene, que cada personalidad humana tiene. Porque además la noción de identidad sexual se puede entender rectamente porque en la formación de la identidad sexual de un niño, de un adulto, de un joven, de un adolescente y de un adulto, están incluidos todos los factores posibles que conforman nuestra identidad, desde los factores cromosómicos, desde los factores gonadales, hormonales, neurogenéticos y también factores psicológicos y culturales. Porque es verdad que nosotros no solamente somos varones y mujeres biológicamente, sino que también aprendemos a ser varones y mujeres. Hay que decir, y no hay que tener miedo de equivocarse, que también aprendemos a ser varones y mujeres. ¿Y cómo se aprende a ser varones y mujeres? Bueno, por dos procesos básicos que los ha explicado la psicología y la teoría social más equilibradas, que son los procesos de imitación y de identificación. ¿Cómo aprende el niño, o la niña o el niño, a ser varón o a ser mujer? Bueno, viendo a adultos responsables, que son su papá y su madre, a ser varón y mujer. O, si no tuviese padre o madre, puede aprenderlo de adultos responsables o significativos que rectamente ayuden a su formación y a la educación de su personalidad. Y adviértase que el varón aprende a ser varón no solamente por la identificación con el padre, sino por lo que ve a ser como complementariamente opuesto a su madre, porque aprende que las conductas de mamá son complementarias, pero no propias del varón, y lo mismo dígase del varón o de la mujer respecto de su padre. El doctor Aquilino Poleno Lorente, un psiquiatra español muy reconocido, decía él que en la medida en que los padres vayan perdiendo la capacidad de, él decía, autopercibirse, ¿no? Pero no en el sentido de género, como varones y mujeres, bueno, eso pone en riesgo naturalmente la formación de la identidad sexual de un niño. Es uno de los factores por los cuales la identidad sexual de un niño corre el riesgo de perderse o de extraviarse. Entonces, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista no solamente teórico, sino desde el punto de vista práctico, me parece que es más conveniente utilizar la noción y el término de identidad sexual. Porque por otra parte, la sexualidad humana, como bien sabemos, es expresiva de la identidad personal total. Aunque la dimensión de la sexualidad es una dimensión constitutiva de nuestra naturaleza, somos una naturaleza sexuada, no nacemos hombres genéricamente hablando, nacemos varones o mujeres. Hasta la doctora Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, decía que ella hablaba casi de un alma de mujer y de un alma de hombre. El alma es una sola, para ambos, ciertamente, pero no obstante la complementariedad, hay una diferenciación en cuanto a ser varón y a ser mujer. Y las modernas neurociencias han establecido, han comprobado que aunque el cerebro humano es uno para ambos, sin embargo, hay modulaciones o funcionamientos del cerebro propios de la mujer y propios del varón. Esto, por otra parte, refutaría también muchas afirmaciones del género que deciden negar olímpicamente la biología y el cuerpo, digamos, ¿no? El cuerpo tiene su lenguaje y tiene su propio significado. Y el cuerpo, para no decir que Dios lo ha creado, pero digamos, tiene un diseño inteligente de tal suerte que en la mujer el cuerpo cumple una serie de finalidades únicas y exclusivas, que sabemos cuáles son, y el hombre otras tantas. Y hay una complementariedad natural y sana y perfecta entre ambos. Entonces, la noción de identidad sexual me parece superadora de la lucha o de la presunta dialéctica entre elegir sexo o género. Por otra parte, la teoría del género yerra en cuanto a cómo concibe la cultura.
La teoría de género dice que la cultura tiene o cumple una función coactiva, prácticamente impositiva, sobre nuestra personalidad. De suerte que nosotros somos varones o mujeres porque la cultura heteronormativa nos ha formado de esa manera. Las investigaciones psicológicas más serenas y más equilibradas sostienen que eso es un error culturalista. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género, sin ningún fundamento alguno, arbitrariamente niega a la personalidad aquel margen de variabilidad que la personalidad humana tiene para aceptar la cultura. La cultura no se me impone a mí automáticamente, invariablemente, como si yo fuese un apéndice de la cultura. La personalidad humana, el actor humano, la persona humana, puede aceptar algunos elementos de la cultura y rechazar otros, para formar su propia identidad personal. Si no, todo el mundo sería un perfecto conformista. Seríamos todos exactamente iguales. ¿Se entiende el argumento? Es decir, si la cultura fuese tan poderosa, tan fuerte y tan omnipotente, las personalidades, no habría diferencias entre las personalidades. ¿De dónde viene la diferencia en las respuestas personales? Viene de la interpretación personal que cada hombre, cada varón, cada mujer hace de las influencias o de los estímulos culturales. De la misma manera pasa con el concepto de rol. El concepto de rol, aplicado a la teoría de la sexualidad o a la sexualidad, también es mal interpretado por la teoría del género, porque supone que nosotros también aprendemos automáticamente un rol sin posibilidad de reinterpretarlo. No, nosotros, como dije recién, si bien es cierto que la heterosexualidad es un dato biológico, en el 99,99% de los casos, también el hombre debe aprender a ser heterosexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un aprendizaje de la heterosexualidad, y la heterosexualidad puede ser, y en muchos casos, es perfectamente asumida como un proceso que lleva a la personalidad humana a su madurez, a su integridad psicológica y a su formación afectiva. En muchos casos la heterosexualidad no es ni una imposición, ni una dictadura, ni un autoritarismo, ni algo que la cultura nos impone, sino algo que nosotros elegimos en el proceso de nuestra formación personal. Está lejos de ser una especie de closet que mantiene prisioneras y esclavas a identidades alternativas. Por el contrario, habría que explicarla. Si la heterosexualidad no debe ser explicada, porque es algo que naturalmente, por la propia naturaleza, lleva a la formación de la identidad personal, sin embargo, sí debe ser explicada la homosexualidad. ¿Qué quiere decir con esto? Y que en realidad, lejos de ser un deseo, un producto espontáneo, un salir libremente del closet, en muchas historias de homosexualidad, y aunque yo no sea especialista en esto, pero sin embargo las conozco, hay conflictos, dramas, abusos, acosos, mala infancia, malos tratos, disolución familiar, etc. Conocemos muchos casos y algunas personalidades públicas que han revelado esto, que su historia de homosexualidad, lejos de ser una alegría, una fantasía, un viva la pepa, como diría Antonio Caponeto, es, al contrario, es fruto de una historia terrible. Por eso, un psicólogo conocido, amigo, decía que en muchos casos de homosexualidad que él trataba, había en el fondo una herida afectiva. Había una herida afectiva que había que curar, que había que llevar. Acá me dicen, redondeemos. Y esto redondeamos. Bueno, entonces, nada, esto, si quieren después lo hacemos en las preguntas. Pero para no dejar una impresión así tan negativa, no sé, un poco pesada de todo esto, me gustaría concluir con alguna cita, ¿no? Lo iba a citar a Antonio, pero no lo voy a citar a Antonio, pero sí recomiendo un libro que ha escrito Antonio, un poco polémico a mi gusto, con el cual me gustaría polemizar, que es ESI, Lecciones Políticamente Incorrectas. Antonio dice ahí que, te voy a citar, Antonio, dice, él habla de la ESI, ¿no? No del género, pero se puede perfectamente amalgamar una cosa con la otra. Dice, sería bueno que entendieran que este problema, o sea, el de la ESI y el de su enseñanza en las escuelas, solo admite una solución, la educación de las virtudes. ¿Y qué otra cosa iba a decir Antonio, no? Y específicamente las de la castidad, la virginidad, el pudor y la templanza. El ámbito propicio para ello fue siempre la morada, la casa solerida. Solo por extensión, el aula.
en tanto ella sea ese thiesos del que hablan los textos platónicos, una cierta comunidad sacral, litúrgica, cuasi monástica en su estilo. Si la escuela quiere heredar este legado y enseñar al respecto lo que cuadre, primero deberá ser garantía de que se comportará como delegada de la misión paterna. Y por último, no quiero olvidarme de nuestro viejo, digo nuestro porque también lo fue de mi esposa Silvina, de nuestro maestro, el profesor Rubén Calderón Bouchet, ¿no? Quizás algunos de ustedes, los más grandes, lo han conocido a Calderón Bouchet, en un libro precioso que está ahí reeditado, lo tienen Marcelo lo tiene, La valija vacía, citando unos pasajes de San Agustín, Calderón dice lo siguiente, ¿no? Asumir la defensa de la ciudad de Dios en el actual discurso de los tiempos es una empresa demasiado ardua y muy por encima de nuestras fuerzas si no confiáramos, como dice San Agustín, en la ayuda de Dios y en el hecho, tantas veces corroborado por la historia, de que la verdad resiste a los soberbios y a la obra de quienes siguen solamente la inspiración de su libido dominandi. La faena de aquellos que siembran iniquidad, por muy brillante que parezcan sus triunfos inmediatos, es tarea de muertos. Y efectivamente, y desde ya podemos asegurar que han perdido. Si efectivamente, como pensamos, nuestra fe en la redención ha vencido las miserias de la caducidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Perdón, Ernesto, pero Sí, es una acá mañana, está un mediodía complicado. Bueno, yo quiero decirles que hoy la Virgen nos ha hecho un regalo enorme, lo pedimos mucho, y bueno, tenemos acá el regalito del Padre Alfredo Sáenz entre nosotros. Padre Alfredo, usted ha sido uno de los regalos más grandes que más agradecemos a la Providencia para los miembros de San Bernardo, los asistentes a los encuentros de formación durante 22 años, la presencia suya, su paternidad, su celo, su dedicación exquisita como Padre nuestro. Se lo agradecemos a usted con toda el alma, le agradecemos a Dios por habernoslo dado, le agradecemos a Nuestra Señora por habernos dado la coherencia de vida sacerdotal a nuestra patria. Necesitamos sacerdotes íntegros y fieles hasta el final, como el Padre Sáenz. Gracias, Padre, con toda el alma. Es la única visita del Padre Alfredo Sáenz con Congreso incorporado. Indudablemente ha habido un sano desplazamiento del eje. Hasta ahora todos creíamos que estábamos en unas jornadas de formación, pero en rigor y gracias a la Divina Providencia, a partir de ahora y en estos momentos, podemos decir que estamos viviendo un momento de reencuentro amical, como tantísimos e inolvidables otros momentos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Es de Aristóteles la expresión según la cual la gratitud es una virtud conexa a la justicia, por vía de las virtudes de cooperación. Y Don Quijote, que seguramente habría leído entre pugna y pugna al viejo Aristóteles, dijo que ser agradecido, la primera condición es para el hombre bien nacido. Y entonces, entre el Quijote, lo quijotesco, Aristóteles y el aristotelismo, yo quiero decirle al Padre Sáenz escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo.
Gracias, Padre Sáenz.